Y cambiamos de asunto, hablamos ahora de la tensión en la frontera entre Israel y Líbano que continúa escalando, ello después de que Israel bombardeara este jueves la franja de Gaza. Un movimiento que ocurre tras las advertencias del líder del movimiento chiita de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en relación al anuncio de Israel de que su ejército había aprobado un plan para una operación militar en el sur del Líbano. Dichos ataques se vieron confrontados a disparos de artillería desde el Líbano, el propio Hezbollah, aliado del movimiento islamista palestino Hamas, y en el poder en Gaza en represalia por la muerte de uno de los combatientes en un embate confirmado por las fuerzas de defensa israelíes. Nasrallah afirmaba además que Chipre sería un objetivo legítimo en cualquier guerra futura si continúa su colaboración militar con Israel. Hezbollah y el otro frente de guerra para Israel, pero ¿qué sabemos de esta milicia chiita que hoy también amenaza a un país europeo? Nos amplía la perspectiva desde Buenos Aires el periodista Ignacio Montes Oca. Ignacio, un gusto saludarte y quiero partir preguntándote, Hezbollah funciona históricamente como un Estado dentro de otro Estado, con el apoyo de Irán. ¿Cuán conflictivo es Hezbollah, después de todo, para el propio gobierno del Líbano en este contexto de Gaza? Así es, gracias por el contacto. Hezbollah es un estado dentro de, no solamente del Líbano, sino también de Siria. Hezbollah no es un actor más dentro de este conflicto, sino que es el gran actor al punto tal que hoy controla la política del Líbano. Hay un hecho, hay cifras y hechos que lo indican. Por ejemplo, sabemos que antes el Líbano era un país cristiano, hoy es un país con mayoría musulmana. Los cristianos han quedado relegados a un 40% de la población y los musulmanes son el 54%. Esto que implica que estas fuerzas musulmanas están fuertemente influidas por el poderío de Hezbollah a tal punto que sus acciones están arrastrando al Líbano a una guerra contra Israel. Pero hay otros datos que son igualmente importantes, y es que Hezbollah también controla, o si se quiere, se condiciona al Líbano, porque frente a los 60.000 soldados libaneses, una fuerza que queda pequeña frente a los 100.000 milicianos de Hezbollah. Es decir, Hezbollah controla las zonas más vitales, el valle de Bekaa en el Líbano, tiene una extensión en Siria, pero además es apoyado, también esto es importante, no solamente por Irán, sino por Siria, otro aliado de Irán, y a su vez Siria es apoyado por Rusia, que es un regente dentro de la guerra civil en Siria, que es aliado de Irán. Es decir, Hezbollah reúne una cantidad de poderío militar y político que hace que el desafío que va a enfrentar Israel en los próximos días, que ya aseguró que lo va a enfrentar, sea mucho mayor que el de Hamas. Repito las cifras, 100.000 combatientes, Hezbollah Hamas en el mejor de los casos juntaba 38.000. Y además, y es importante también esto, Hezbollah no está solamente en Medio Oriente, es una fuerza global, está en todo el mundo. Ignacio, en honor al tiempo, breve, por favor, la próxima respuesta. Estamos haciendo esta conexión, tú estás en Buenos Aires ahora mismo, y hace algunos días o semanas probablemente también, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, había asegurado tener información de actividades de Hezbollah en la región, hubo ahí también una interna con Chile. Y aquí la pregunta, ¿considera el gobierno argentino que podría haber una amenaza concreta para el país? Y lo pregunto teniendo la perspectiva de dos cosas. Primero, el alineamiento del gobierno del presidente Javier Milei con Israel en esta guerra en Gaza, y también ese doble atentado ocurrió en los 90 en suelo argentino. Es decir, sí, en el 92 un ataque a la Embajada de Israel y un ataque a la entidad comunitaria AMIA, la entidad comunitaria judía. Sí, el alineamiento de Buenos Aires o de Javier Milei obedece a que Argentina es un objetivo por tener la sexta comunidad más grande de judíos en el extranjero, pero además porque hay presencia de Hezbollah en la triple frontera con Brasil y Paraguay, porque se detectó presencia de Hezbollah no solamente en Brasil, sino también en Chile y en Bolivia. Estamos en riesgo si en el caso de que Hezbollah decida ampliar sus operaciones al resto del mundo. Muy interesante, muchas gracias, Ignacio Montes de Oca desde Buenos Aires. Gracias.